Hablemos del sistema de representación punto flotante. En este caso, esperamos poder representar un número en el estándar IEEE 754 con precisión simple y doble. Para ello vamos a tener que ver cómo hacer un cambio de base desde MATLAB, no dentro de MATLAB. Y por otro lado, una vez que tenemos una representación de punto flotante, se pueden realizar operaciones aritméticas. Y esto es lo que define la aritmética de máquina, ¿no? De un computador usualmente. Ok, empecemos entonces con la primera parte, conversión de base de números enteros. Y pensemos en convertir 625 a base 2. Para ello usamos la función de 2 bin, colocamos el número y eso me devuelve una cadena de caracteres. Esto de aquí es una cadena de caracteres que tiene una cantidad de caracteres que se puede rescatar con este comando, que en este caso es 10. Ahora, si tenemos una cadena de ceros y unos, por ejemplo, esta cadena 10, 10, 1 en base 2 y lo queremos pasar a decimal, usamos la función bin2d. Pasamos la cadena de ceros y unos, la cadena de bits, y eso me da 21. De manera más general, podemos pensar en convertir 625 a base 4. Entonces, acá la función que vamos a usar es de 2 base y ponemos 625. Debemos indicar a qué base queremos convertir. Y por lo tanto tenemos que el resultado es una cadena de 5 caracteres que son dígitos y en este caso sería 2131. Si de manera reversa, de manera inversa queremos convertir 2031 de base 4 a base decimal, lo que tendríamos que hacer es usar la función base 2d, colocamos la cadena y debemos indicar también de qué base partimos, ¿no? Y ya esto me devuelve 141, que es justamente el número en base 10. Luego, ¿qué pasa con los números que no son enteros? Porque esto funciona bastante bien con números enteros. Por ejemplo, con 0.625. ¿Cómo lo pasamos a base 2? Y acá hay un algoritmo. El algoritmo lo que te dice es, toma este número, multiplícalo por 2, luego considera la parte entera, que lo podemos hacer con la función máximo entero que ya se había empleado, y considera el residuo. Estas tres operaciones van a determinar quién es el carácter 1, el dígito 1, y si es que tengo que seguir este mismo proceso. Entonces, parto de
0.625, lo multiplico por 2 y tengo 1.25, la parte entera es 1, el residuo es 0.25. En la medida que el residuo sea distinto de cero, yo tengo que continuar este procedimiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, hay números que tienen decimales infinitos, pero obviamente nosotros vamos a considerar una cantidad dada de decimales. Entonces, como podemos ver, la parte entera es 1, esa es la primera cifra. Vamos entonces a repetir el procedimiento con el residuo. A ver, es como si el residuo fuera el número original y a este residuo lo multiplicamos por 2, tomamos la parte entera y evaluamos un nuevo residuo. Podemos ver que en este caso la parte entera es 0, entonces la segunda cifra va a ser 0. Y bueno, el residuo es 0. El residuo es 0.5 y como es distinto de 0 tenemos que continuar el procedimiento. Vemos que en este caso la parte entera es 1, por lo tanto la tercera cifra va a ser 1 y el residuo es 0 y por lo tanto nos detenemos. Entonces, ¿quién sería la cadena de caracteres que representa a este 0.625? Bueno, tomo todas las cifras que he ido construyendo en este orden, ¿no? De izquierda a derecha. Y eso me origina la cadena 101. Y si yo quiero especificar que esto de aquí es decimal, puedo adicionar 0.101. Y esto es en base 2. Ok, entonces podemos convertir números entre bases enteros y también podemos tener números decimales fraccionarios y pasarlos a base 2. Luego, si nos centramos en la base 2, podemos hablar de la forma normalizada de números reales. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, para el caso 1, queremos pasar, por ejemplo, 3.75 a base binaria. Entonces, por un lado, pasamos la parte entera, que es 3, a binario y sabemos que nos origina 11. También la parte decimal a binario y sabemos que nos origina 0.11. Son procesos similares a lo que hemos hecho previamente. Y por lo tanto, la cadena que representa a 3.75 puede ser 11.11. No, en el caso inverso, que partimos de una cadena 11.101 y queremos pasar a base decimal, entonces
podemos separar en la parte entera y eso es, sabemos que es 11, ¿no? Pero en este caso lo podemos rescatar indexando el vector o la cadena de caracteres desde el 1 hasta el 2. De manera similar para lo que corresponde a la parte decimal, pero en este caso nos conviene todo lo que está después del punto nada más. O sea, el 101, pero con indexación, ¿no? Entonces sería desde 4 hacia adelante. El 3 justamente es la posición del punto decimal. Ya, pero nos falta pasar a base decimal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es rápidamente podemos aplicar la función bin2dec para cambiar esta cadena de bits de la parte entera y obtener la parte entera que es 3. De manera similar, podemos intentar obtener la parte decimal. El problema es que la parte decimal, así tal cual, no me da un número decimal, ¿no? No me da un número entero. Y eso es porque no estamos considerando el punto decimal. Entonces, la forma de considerar el punto decimal es dividir entre 2 a la longitud de esta cadena, ¿no? Y ahora sí nos da el correspondiente número pero decimal. Y listo. Entonces, si nosotros queremos el número, lo que tenemos que hacer es sumar la parte entera más la parte decimal. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta representación binaria de cualquier número real? Que usando notación científica, me dice que un número decimal o un número real cualquiera se puede escribir siempre en esta forma: 1 punto, una mantisa, una parte fraccionaria, por 2 algún exponente, ¿no? Y como todo número real se puede llevar a esa forma, tú puedes definir unos estándares para decir una, una longitud o tamaño de mantisa dada, que determinaría precisión simple, precisión doble, ¿no? Y esos son justamente los formatos IEEE que vamos a revisar. Entonces, tomemos 625, un número que vimos cómo pasar a base binaria. Entonces, tenemos su representación en base binaria, pero ahora lo vamos a representar en el sistema IEEE 754 de precisión simple. Entonces, una de las formas de hacerlo es primero indicarle a MATLAB que lo aproxime con este nivel de precisión. Entonces, para eso usamos este comando. Y claro, como es un número entero y la cantidad de cifras que usa, esta vez es muy probable, como en este caso sí, que me devuelva el mismo número. Entonces vamos a llamarlo este n0. Y después existe la función typecast para poder formatear o representar este número que sabemos que está en precisión simple, que está representado como precisión simple, pero
en un formato de un entero de 32 bits. Un entero asociado a 32 bits. Entonces, por eso usamos esta función con este argumento, uint32. Y eso me da un entero muy grande, porque es un entero que tiene que ser equivalente a 32 bits. Entonces, este le vamos a llamar n1. Y para terminar la representación en precisión simple, lo único que tenemos que hacer es pasar este entero a binario, y eso ya sabemos hacer, y vamos a indicar con un segundo argumento que use 32 bits. Esto permite considerar el signo. Y listo, tenemos la representación como cadena de caracteres. Entonces la longitud es 32. Si queremos el signo, solamente necesitamos recuperar el primer carácter. Si queremos el exponente interno, es lo que se almacena en máquina según este sistema. Sabemos que son 8, entonces iría del bit 2 al bit 9. Y por último la mantisa. Todo lo que viene después del punto decimal, ¿no? Entonces, desde 10 hasta el final. Y listo. Esto mismo se puede hacer en el caso de precisión doble. Pero ese caso ya lo voy a mostrar más rápidamente. Hay un cambio que tenemos que hacer en este primer paso. Un segundo cambio al usar la función typecast, hay que indicar que ya no es 32 sino 64 bits. Y por último también, cuando sacamos la cadena, hay que indicar que uses una longitud de 64. Si queremos rescatar signo, exponente interno y mantisa, lo que debemos que darnos cuenta es que el signo va a ser el mismo. El exponente interno sí va a cambiar porque ahora son 11 bits que se emplean, entonces iría hasta 12. Y por lo tanto acá la matiza desde el 13º bit hasta el último. Y podemos corroborar que el exponente interno está cambiando. Y en el caso de la mantisa, los primeros 23 bits en ambos coinciden. Ok, y entonces esto es cuando tienes un número y quieres representar en alguna presión simple o doble. Y pues, lo que podemos hacer es el proceso inverso. Tenemos un número en precisión simple, lo cual va a ser una cadena de bits, de esta forma, ¿no? Un bit para el signo, 8 bits para el exponente interno y el resto de bits para la mantisa. Y queremos recuperar el número. Esto es justamente por la fórmula de la notación científica, de la forma normalizada, donde S es el valor numérico del signo, M es el valor numérico de la mantisa y E es el exponente, no el exponente interno, no el E sub I, sino el exponente. Entonces, ¿qué es lo que se le hace al exponente interno? Se le resta el sesgo, que en este caso es 127. Veamos para este B qué es lo que resulta. Entonces, lo que tenemos que hacer
como es precisión simple, es rescatar primero las cadenas de caracteres correspondientes al signo, al exponente interno y a la mantisa. Una vez que tenemos ello, empezamos a pasar al signo como valor numérico y eso se puede hacer usando la función bin dec ds. De manera similar, podemos hacer para el exponente interno. Entonces, si usamos bin 2d de i e i, eso ya está en base 10. Pero como nosotros queremos el exponente e, ese exponente e va a ser esto de aquí menos el sesgo que es 127. Y ahora lo que nos falta es la mantisa en base 10. Entonces, vimos que como era decimal, si tú usas el BINDEC, eso te daba un número entero, claramente. Y para pasarlo a su forma fraccionaria, a lo correspondiente en fraccionario, tenías que dividir entre una potencia de 2 que involucrara la longitud de la mantisa en este caso. Ese es un M mayúscula. Y por lo tanto, ¿quién es el número real del cual estamos hablando? Le vamos a llamar X y por fórmula es menos 1 a la S y eso multiplica a 1 más la mantisa y eso multiplica a una potencia de 2, ¿no? Acá colocamos el exponente. Y por lo tanto el resultado es menos 416. Si queremos hacer la comprobación, lo podemos hacer simplemente ejecutando todo lo que ya habíamos hecho previamente. Y obtenemos una cadena B. Esa cadena B la podemos comparar con la cadena original, lo cual se puede hacer visualmente o se puede hacer con una función. En este caso, la función strcmp me hace ese proceso. Pero si la vemos, ambas cadenas son la misma. Y listo. Para la precisión doble, pasarlo a un número, el procedimiento es similar y quedaría como ejercicio. Comentarios adicionales es que el algoritmo de pasar un número decimal a representación binaria se puede empaquetar como una función, así como este último procedimiento de pasar de precisión simple a un número real también se puede empaquetar como función. Y en suma tienes un conjunto de programas que te sirven para la representación punto flotante